Vamos a empezar ya. En cuanto a la faringitis aguda, pues es un cuadro de inflamación que ya puede ser de origen viral o bacteriano que afecta a toda la orofaringe. Por eso también se le puede conocer como faringoamigdalitis, porque hay que saber que las amígdalas forman parte del orofaringe. Se asocia con una viriasis rinítica, una rinofaringitis, una viriasis laringea, es decir, ¿no? Puede ir acompañado de un proceso viral nasal, en el que vamos a llamarle rinofaringitis, o si afecta la laringe, pues una rinofaringolaringitis, pero es básicamente en su mayoría de origen viral. En el 30% no se identifica ningún patógeno, los virus son los responsables sobre todo en menores de 3 años y se rige por el clima, ¿no? Es más frecuente sobre todo el rinovirus en otoño y primavera y se transmite por contacto o en las guarderías por el hacinamiento. El periodo de incubación de 12 a 4 días, generalmente se autolimitan y los síntomas pueden ir desapareciendo a los 7 días. La etiología, como hemos visto, el 70% de origen viral. Ahí tenemos el rinovirus, adenovirus, coronavirus, el virus del herpes simple, la influenza, parainfluenza, el coxsackie, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr y bueno, también hoy en día pues el COVID. Y bacterianas, en un 30%, dentro de estos tenemos el Streptococcus pyogenes, llamado también del beta hemolítico del grupo A, otros estreptococos de los grupos C y G, anaerobios, Mycoplasma pneumoniae, Corynebacterium, clamidia, etc. Existe otra etiología que no va a ser infecciosa. Dentro de las infecciosas, pues ya hemos visto o viral o bacteriana, en su gran mayoría viral. Pero también puede existir faringitis aguda por cuerpos extraños, por quemaduras, pacientes que se exponen a irritantes, ¿no? A determinados ambientadores, em, pacientes fumadores, etcétera. Acá podemos ver lo mismo, ¿no? Las causas de una faringitis viral, de una bacteriana, y cuando ya viene a tallar acá la clamidia pneumoniae, esta puede generar, aparte de faringitis, neumonía, bronquitis, lo mismo que el micoplasma. En cuanto a los adenovirus, son los que con mayor frecuencia causan la infección en menores de 5 años. La clínica típica, pues, es, ¿no? Malestar, fiebre, paciente se queja de odinofagia, porque puede afectar lo que es la orofaringe, las amígdalas, puede producir conjuntivitis, las famosas rinoconjuntivitis, es decir, la rinofaringoconjuntivitis, paciente va cursado con un cuadro gripal, un cuadro de odinofagia y puede pues tener también a nivel de la conjuntiva irritarse y paciente tener, ¿no? Exudado. Paciente puede tener adenopatías o no. Netamente el tratamiento que va a ser simplemente sintomático. Probablemente hay que dar algunas gotitas para calmar esa congestión a nivel del ojo, hay que dar antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos, etcétera, hasta que pase el cuadro. Luego la mononucleosis infecciosa es causada por un virus, que es el virus de Epstein-Barr, que afecta sobre todo entre los 10 y 25 años. El cuadro clínico que manifiesta pues es odinofagia, fiebre, fatiga, malestar general, dolor abdominal, náuseas. Entonces, a mi examen físico yo voy a ver las amígdalas o toda la faringe congestionada e incluso puedo ver con un exudado, ¿no? Un exudado medio amarillo o blanquecino que puede hacerme confundir fácilmente con un cuadro bacteriano. Entonces, no todas las bacterias generan exudado, al igual que no todos los virus no producen exudado, como este.
Entonces, en la mononucleosis infecciosa yo puedo ver estas lesiones de exudado con las amígdalas congestivas, e incluso el paladar, la úvula está congestiva, pero no es un cuadro bacteriano, puede ser una mononucleosis infecciosa. Entonces tengo que ver este rango de edad, ¿no? Llamada también la enfermedad del beso, porque se transmite así. Mi examen físico, aparte de esta faringitis exudativa, probablemente voy a palpar adenopatías cervicales posteriores muy dolorosas, puedo palpar hepatosplenomegalia porque este virus también puede afectar lo que es el hígado, perdón, claro, el hígado y el vaso, produciendo inflamación. Acá habría un signo de KERS en el que hay un paciente se queja, ¿no? De un dolor a nivel del hombro izquierdo. El tratamiento netamente pues es dar sintomáticos. Puedo dar sintomáticos, puedo dar antiinflamatorios como los corticoides. Ante la sospecha de la mononucleosis infecciosa o el virus de Epstein-Barr, probablemente yo pueda pedir tinción periférica en la sangre, donde voy a encontrar una linfocitosis bien marcada, ¿no? Y esos linfocitos atípicos de más del 10%, o hacer a nivel de sangre el monotest, ¿no? Ver estos anticuerpos para mononucleosis. El tratamiento netamente sintomático, si el cuadro ya va acompañado de hepatoesplenomegalia, probablemente pueda dar antivirales, dependiendo de la clínica del paciente. No todos hacen hepatoesplenomegalia. La faringitis por virus del herpes simple, pues vamos a encontrar paciente que se queja de fiebre o dinofagia y en mi examen físico yo voy a ver vesículas extendidas en toda lo que es la orofaringe, puede haber una gingivoestomatitis. Igual simplemente doy sintomáticos, antiinflamatorios probablemente. La herpangina ocasionada por el Coxsackie virus tipo A, generalmente se presenta en épocas de verano en niños. Estos cursan con fiebre alta, también hay dolor a nivel de la orofaringe, llamada también odinofagia. Esta odinofagia es sumamente intensa. El examen físico yo voy a ver esto, las famosas aftas que dicen los papás, ¿no? Le ha salido una afta o tiene aftas en la boca. Esas aftas son generadas en su mayoría por el Coxsackie virus, es viral. Entonces, en mi examen físico yo voy a ver eso, ¿no? Todo el paladar, el orofaringe, hiperémica, veo vesículas que dejan unas úlceras. Las úlceras a nivel de cavidad oral son de color blanco. La curación es espontánea a los pocos días, igual también pues indicaré antiinflamatorios, tal vez agregue aquí un antiinflamatorio tópico como es la Gingisone en spray. Explicaré al papá que pues la dieta no tenga que ser comidas muy calientes porque obviamente va a generar mucho dolor, de preferencia con comidas a temperatura ambiente y van a ir desapareciendo estas lesiones. Entonces, si vemos ahí, si uno ve, por ejemplo, esta imagen y no sabe que puede ser generada por un virus, lo que va a hacer es inmediatamente iniciar antibióticos. Entonces, acá no amerita dar antibióticos. Estas lesiones son típicas de una herpangina, así como ante la sospecha de mononucleosis infecciosa por la edad, por la sintomatología, etcétera. Yo, si no conozco cómo se presenta una mononucleosis infecciosa, probablemente vaya a tratar de manera incorrecta y de antibióticos a mi paciente. Entonces, los virus no es que solo, yo veo la cavidad oral, la orofaringe y no veo exudado, entonces es sinónimo de virus, falso, falso. Lo mismo que si yo veo exudado es sinónimo de bacterias, tampoco, porque estamos viendo que hay muchos virus que producen exudado a nivel orofaringio. Y pues la angina de Plaut-Vincent, que antiguamente se veía, ¿no? Tal vez esto podríamos ver todavía en pacientes muy inmunocomprometidos, entre estos pacientes ya en la etapa de SIDA probablemente, causada por el treponema pallidum, en la cual se observa, ¿no?
esta úlcera membranosa a nivel de la orofaringe o de la amígdala. El paciente está en mal estado general, hay un olor muy desagradable, una halitosis muy, muy marcada, difícil de ver hoy en día, salvo sea un inmunocomprometido, pues el tratamiento simplemente con penicilina y si no, pues ceftriaxona. La difteria, que también hoy en día ya no la tenemos, justamente porque tenemos las vacunas, ¿no? La DPT, la vacuna que se coloca a determinada edad, es para evitar esto. La difteria hoy en día se asocia cuando no hay la inmunización adecuada de estos niños, y lo hemos visto cuando entramos en pandemia, muchos niños no completaron sus inmunizaciones correspondientes y se presentó un caso de difteria. El periodo de incubación es de una semana y esta básicamente produce necrosis en el tejido, y esa necrosis produce una pseudomembrana en toda la orofaringe, que al tú mover esa pseudomembrana es muy sangrante, muy dolorosa, y si se sigue extendiendo más hacia hipofaringe puede obstruir la vía aérea. Por esa es la gravedad de esta enfermedad, ¿no? Que hoy en día, como digo, si tu niño recibe sus vacunas que le corresponden, difícil de ver la difteria. La cándida, ¿no? Es otra faringitis que más se da en inmunodeprimidos o aquellos que usan de manera prolongada el corticoide, antibióticos, prótesis dental. Estos pacientes no presentan fiebre, no hay adenopatías, pero al examen se ve estas placas blanquecinas que puede estar en toda la cavidad oral, en solo la orofaringe o irse incluso a hipofaringe. Pues el tratamiento acá frente a una candidiasis es dar nistatina o fluconazol. Fluconazol sería en tabletas y la nistatina pues vía tópica. Y finalmente pues las faringitis por el estreptococo del grupo A o el beta hemolítico, ¿no? Hay que tener muy en cuenta en qué rango de edad yo puedo sospechar la presencia de este estreptococo. Generalmente se presenta entre los 5, unos dicen más de 3, hasta los 15 años. Los síntomas que esta bacteria produce pues son de comienzo brusco, fiebre, odinofagia intensa, que se pueda asociar a disfagia o no. Va a haber cefalea, malestar general, mialgias, náuseas, vómitos, dolor abdominal, que es un síntoma muy inespecífico, pero se puede presentar en niños más pequeños. En el examen físico yo voy a ver un eritema difuso, como vemos acá. Puede presentarse así, puede presentarse así. Si yo veo acá, veo, ¿no? Estas petequias a nivel del paladar blando, estas amígdalas y orofaringe sumamente congestiva. Puede o no haber exudado, pultáceo, que le decimos acá, unas amígdalas con exudado, ya sea blanquecino o amarillento. Si yo palpo una adenopatía cervical anterior y esta es dolorosa al tacto, también me está indicando más que pueda ser deberse a un estreptococo beta hemolítico. Y pues otros hechos sugerentes de infección por esta bacteria: presencia de erupción escarlatiforme, y en niños ausencia de tos. Es decir, si un niño viene o uno de 15 años viene y se queja de malestar, de fiebre, de odinofagia, no tiene tos, no tiene congestión nasal, no tiene estornudo, no tiene conjuntivitis, no hay aftas, no hay úlceras, etcétera, me lleva a sospechar más que se trata de un estreptococo. Pero si mi paciente viene, no, tiene odinofagia, tiene malestar, tiene congestión nasal, estornudos, rinorrea, esto es más un cuadro viral que un cuadro bacteriano. Es ahí la importancia de los criterios de Centor. Los criterios de Centor a mí me permiten identificar
Si se trata del estreptococo, esta faringitis, en la que yo ya tengo que dar un tratamiento o simplemente ya es más un cuadro viral. El diagnóstico puedo pedir yo un cultivo, obviamente en el cuadro agudo, o dosificar la antiestreptolicina o a nivel de sangre, ¿no? El tratamiento, el estreptococo responde muy bien a las penicilinas, salvo sea el paciente alérgico a la penicilina, pues puedo darle eritromicina. ¿Qué complicaciones puede traer esta infección por estreptococo? Otitis media aguda, adenitis purulenta, absceso periamigdalino retrofaringio y pues la fiebre reumática o la glomerulonefritis. Es ahí la importancia de saber identificar si este cuadro es ocasionado por este estreptococo para evitar justamente estas complicaciones, ¿no? Como la fiebre reumática y la glomerulonefritis postestreptocócica. Entonces, ante la duda, se aplican estos criterios de Centor. Estos criterios de Centor, pues tenemos en rango la edad. Una de las más importantes es la edad. Es más frecuente entre los 3 y 15 años. Si mi paciente tiene 10 años, yo le doy un punto. Si mi paciente está entre 15 y 45, 0. Más de 45, menos 1, porque la probabilidad es más alejada a que él tenga un estreptococo de beta hemolítico. Otros criterios, si mi paciente tiene una fiebre alta más de 38, un punto. Hay ausencia de tos, otro punto. Palpoadenopatías cervicales, otro punto. Hay exudado amigdalar, así como hemos visto acá, otro punto. O exudado o estas petequias, ¿no? A nivel del paladar, otro punto. Entonces yo voy sumando el puntaje. Y si yo obtengo de 4 a 5 puntos, entonces me indica a mí que yo ya tengo que dar antibiótico porque hay una probabilidad alta de que el causante sea el estreptococo beta hemolítico. Pero si yo aplico mis criterios de Centor y ya no cumple ningún criterio o tiene un punto, la probabilidad de que la infección sea ocasionada por el estreptococo es casi nula, de 2 a 6%. Entonces, no indicaré probablemente antibiótico a mi paciente. Entonces, estos criterios de Centor los van a volver a repetir, sobre todo en pediatría. ¿Por qué en pediatría? Justamente por el rango de edad de presentación, que es más frecuente entre los 3 y 15 años. Lo van a volver a repetir, tienen que saber manejarlos, los tienen que tener en cuenta, sobre todo cuando vayan a ver cuadros de faringitis aguda en niños para determinar, ¿no? ¿Doy o no doy antibiótico? ¿Inicio antibiótico o simplemente doy sintomáticos o antiinflamatorios porque pienso que se trata más de un cuadro viral? Dependerá de estos criterios. Eso en cuanto a faringitis aguda, y las faringitis pues crónicas vienen a ser definidas por la inflamación repetida de esa mucosa faríngea, no tiene componente infeccioso y esta inflamación es por periodos muy prolongados y repetidos que ya ocasionan modificaciones permanentes en el tejido. Entonces ya ahí el tejido ya se va alterando, no es el mismo, no guarda la anatomía normal, se va a alterar la mucosa, la submucosa, el tejido linfoide propio que se encuentra a nivel de la mucosa faríngea. La etiología, como hemos visto acá, sin componente infeccioso, entonces no puedo pensar en una faringitis crónica, estar buscando una bacteria ahí, ¿no? Tendré que ya pensar en qué ocasiona esa faringitis crónica. Entre estos tenemos cuadros alérgicos, cuadros obstructivos nasales, pacientes ya sea que tengan rinitis alérgica, tabique desviado, pólipo nasal o un tumor nasal, lo que ustedes quieran, que le genere obstrucción nasal, va a hacer que tu paciente desarrolle una faringitis crónica. Pacientes que sufren de reflujo gastroesofágico también van a desarrollar una faringitis crónica.
pacientes fumadores crónicos, faringitis crónica, otros irritantes como el alcohol, la contaminación propia o dependiendo del oficio, ¿no? Del paciente, si está expuesto a sustancias volátiles, tóxicas o irritantes, pueden generar faringitis crónica. Y pues en cuanto a los que son cantantes, el abuso o el mal uso de la voz también lleva a generar faringitis crónica. Entonces, frente a mi paciente con faringitis crónica, que acudan con estos síntomas, los síntomas que ellos refieren pues son sensación de sequedad a nivel de la cavidad oral, sensación de cuerpo extraño a nivel orofaringio llamado globofaringio, puede haber o no odinofagia o disfagia, la mucosa de la orofaringe seca y la secreción faríngea densa y incolora que les produce esa carraspera, ¿no? Entonces, pacientes con estos síntomas, no voy a pensar pues que tiene una faringitis por una bacteria o un virus o un hongo, peor, ¿no? Tendré que buscar estas otras causas. Roncador, ¿será roncador y está generando faringitis crónica? Probablemente. Entonces, el tratamiento básicamente se va a deber o va a estar enfocado en tratar la causa de la faringitis crónica. Por ejemplo, si mi paciente viene, y muchos vienen a consulta, ¿no, doctora? Yo siempre sufro de la garganta. Es más, el paciente te dice de amigdalitis. Y tú le vas preguntando qué molestias tienes y te empieza a decir todos estos síntomas, ¿no? Es que yo siento que hay una flema que no puedo eliminarla, que constantemente tengo que estar tratando de aclarar, ¿no? Que es la carraspera, a veces me duele, el dolor no es muy marcado, me cuesta pasar la comida por momentos, no voy a pedirle, vaya, hay que hacerle un cultivo, señora, o hay que descartar, es una bacteria, tome antibiótico, imposible. Tendré que preguntar, ¿no? Usted ronca, respira bien por la nariz, usted fuma, no fuma, ir buscando todos estos. Tal vez la paciente me dice, sí, yo tengo pirosis, ¿no? Un síntoma de gastritis. Pirosis, efectivamente. Entonces puede que su faringitis crónica es muy probable esté originada por reflujo gastroesofágico. Entonces el tratamiento acá será tratar ese reflujo. Cuando yo trate el reflujo, sus síntomas faringios van a ir disminuyendo, va a mejorar. La faringitis crónica se puede clasificar en una simple, hipertrófica o atrófica. La simple, cuando la mucosa de la pared posterior y los pilares faringios, pared posterior y los pilares, este es el pilar anterior, este es el pilar posterior del paladar, pues se encuentran todos congestivos, rojos, la vascularización superficial abundante, y yo voy a ver una mucosidad viscosa que se adhiere incluso al epitelio o a la superficie. Hipertrófica, que puede ser granulosa, lateral o cordonal. Granulosa, cuando yo veo formaciones redondas, como estas, digamos. Formaciones redondeadas en la pared posterior de la faringe, que son folículos linfoepiteliales hipertrofiados, se han hipertrofiado en respuesta a esta agresión, ¿no? O lateral o cordonal, el paciente abre y yo veo acá gran hipertrofia de la mucosa de los márgenes laterales de la faringe. Y atrófica, cuando ya la mucosa es seca, lisa, recubierta en parte por alguna tela costrosa por ahí, se presenta ya en etapas finales de estas formas anteriores. Probablemente el inicio empieza así, luego progresa una hipertrófica y con los años, si no se trata pues la causa de esta faringitis, llega a ser una atrófica. Entonces el paciente va a tener la sensación de tener algo pegado a nivel de la orofaringe y tiene la necesidad constante de estar tragando, ¿no? El tratamiento, pues, es eliminar el factor que predispone a esta faringitis crónica, dentro de estos mejorar la ventilación nasal si es que es la causa. Si es una rinitis o alérgica, pues tratar la rinitis alérgica,
hidratación, puedo dar antiinflamatorios si la sintomatología empeora probablemente, uno que otro corticoide, un fluidificante para mejorar la carraspera, y en una faringitis atrógica puedo yo revitalizar ese tejido, esa mucosa, dando vitamina A, dando algún spray que tenga yodo, o en el peor de los casos, si hay una faringitis hipertrófica, así como estos cordones, yo puedo cauterizar esa hipertrofia de esos folículos y mudar la mucosa, porque en realidad, pues esa mucosa se ha hipertrofiado por la agresión, ¿no? La agresión, ya sea por reflujo, por respirar, porque es respirador bucal, etcétera. Eso en cuanto al tratamiento de la faringitis crónica, ¿ya chicos? Se les habla muy bien de la faringitis crónica porque la mayoría, y se ha visto, vemos constantemente de que la mayoría de médicos generales inician antibióticos cuando el paciente tiene un cuadro crónico y cursa con esta sintomatología. Cursa con esta sintomatología y ya están iniciando amoxicilina. A veces no responde la amoxicilina, escalan a antibióticos ya de mayor espectro. No responde, obviamente, pero no va a responder porque no estoy tratando la causa de fondo y siguen escalando antibióticos hasta macrólidos empiezan a dar, cuando pues obviamente el paciente no va a sentir mejoría porque no estás tratándole la causa de la faringitis crónica. En estos pacientes que cursan con esta sintomatología de larga data, no puedo seguir yo dando antibióticos ni pedir cultivo porque sé que no es infeccioso, entonces tendré que sospechar que hay algo más de fondo. Probablemente le tendré que preguntar, ronca, respira bien por la nariz, usted fuma, no fuma, tiene algún otro síntoma, ¿no? De gastritis o no. Fácilmente ahí yo voy a encontrar la respuesta. Y finalmente, pues la hipertrofia adenomigdalina. Para hablar de esto, vamos a hablar del anillo linfático de Waldeyer. El anillo linfático de Waldeyer está formado por la adenoides, las amígdalas tubáricas, las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales, e incluso unos hablan de folículos linfoides que están en toda la pared y la mucosa de la faringe. Entonces es la primera defensa que nosotros tenemos ante el ingreso, ya sea de un virus, de una bacteria, es acá, ¿no? Donde en este anillo se capta ese virus o bacteria, es presentado a los macrófagos, lo procesan y generas inmunidad. Es cierto, forman parte del anillo linfático de Waldeyer. Pero muchas veces, tanto la adenoides como las amígdalas palatinas llegan a ser tan grandes que generan ya problemas en el paciente, como mala respiración nasal, apnea obstructiva del sueño. Entonces ahí nosotros donde valoramos si tienen que ser retiradas o no. Entonces, hipertrofia adenoidea, pues crecimiento excesivo del tejido linfoepitelial adenoideo que va a producir una disminución en el calibre de la rinofaringe, es decir, que va a producir una obstrucción a nivel de la nasofaringe. El aire entra y por tener la adenoides crecida, probablemente el paciente tenga dificultad para respirar, ¿no? Y la hipertrofia amigdalina, igual, crecimiento excesivo del tejido amigdalino que también disminuye el calibre a nivel de la orofaringe. Entonces también me puede generar obstrucción al paso de aire hacia vía aérea inferior, que serían los pulmones. La etiología es desconocida, no se ha podido establecer una explicación definitiva, pero se ve que hay este crecimiento se ve influenciado por la dieta, rasgos genéticos, factores inmunológicos, factores infecciosos, etcétera. Si la adenoides está muy crecida, te genera una fascia adenoidea, ¿no? La fascia adenoidea es cuando los niños tienen esta cara alargada, la boca entreabierta, labio superior más delgado, el
la mandíbula retraída, uno va a ver, abre la boca y ve el paladar en ojival, todo cóncavo, puede traer alteraciones tubáricas, o sea, de la trompa de Eustaquio, puede traer alteraciones respiratorias, puede generar ronquidos, etcétera. Puede generar a nivel de oído la otitis media serosa, porque hay que tener en cuenta que esta adenoides está muy cerca de la trompa de Eustaquio y la trompa de Eustaquio se comunica con oído medio. Entonces, cuando la adenoides está muy crecida, puede hacer que estos niños tengan otitis media serosa, otitis media aguda a repetición, etcétera. Entonces, la clínica, pues al haber una obstrucción nasal, y esta obstrucción es posterior, el paciente va a tener una descarga posterior o catarro descendente que se le dice, va a ventilar menos. En niños pequeños pueden llevar a la apnea obstructiva del sueño, pueden generar otitis serosa. Si hay una otitis serosa, le lleva una hipoacusia. Si hay hipoacusia o el niño no te escucha, retraso en rendimiento escolar, ¿no? Si hay obstrucción nasal, puede generar halitosis porque se estancan estas secreciones que deberían drenar normalmente hacia la nasofaringe. Entonces, generar halitosis, anorexia, vómitos, tos productiva, etcétera. El diagnóstico, pues, es ante la sospecha, pediré, perdón, esto es para, ante la sospecha de hipertrofia adenoidea, pediré un examen, que es radiografía de Kabum. Yo no puedo ver la adenoides con el examen físico. En el examen físico, obviamente, yo descartaré si esa obstrucción nasal es por tabique desviado, por cornete grande, por rinitis. Si yo hago mi examen físico, mi paciente viene, ¿no? Ese niño con esa fascia adenoidea típica, que me indica que es un respirador bucal, y a mi examen físico yo veo la nariz está libre, el tabique está recto, no tiene rinitis alérgica, yo tengo que sospechar que probablemente la obstrucción sea a nivel de nasofaringe, donde se encuentra la adenoides. Entonces, ¿cómo yo veo si esa adenoides está o no está crecida? Con la radiografía de Kabum. En esta radiografía de Kabum yo voy a ver ese tejido adenoideo. Este es el tejido adenoideo. Y voy a clasificar en grado 0, 1, 2, 3, dependiendo del porcentaje de obstrucción de la luz de la nasofaringe, ¿no? Grado 1 produce una obstrucción de hasta el 30%, digamos. Grado 2 hasta el 60%. Y tercer grado de 60 a más, cuando hay una obstrucción casi completa. Entonces ahí yo veo que la adenoides está tan crecida que obviamente el niño así tenga la nariz permeable, el aire no va a bajar más allá porque la adenoide se está obstruyendo. Pediré mis rayos X de Kabum ante la sospecha y me saldrá, ¿no? Y veré qué grado es. Generalmente el segundo y tercer grado es para valorar si es quirúrgico o no. También dependerá de la edad del niño. No, si yo encuentro segundo grado de frente a operarlo, no, porque intentaré primero un tratamiento médico probablemente, darle corticoides intranasales para ver si esta adenoides disminuye un poco, darle tiempo, ¿no? Mientras el niño también va creciendo, la adenoides va disminuyendo de tamaño, dependerá de la clínica. Si es una adenoides en la que yo, digamos, es una de tercer grado o de segundo o tercer grado en la que yo he dado tratamiento y no mejoran los síntomas, el paciente sigue roncando, es un respirador bucal, ya se ha generado tanta simetría facial en el niño por la mala respiración, no estoy teniendo resultados con mi tratamiento médico, indico cirugía, recién retiro la adenoides. Otra manera de poder ver pues, el tejido adenoideo puede ser por una endoscopía nasal o nasofibrolaringoscopía, pero no es muy utilizada por nosotros porque obviamente es un procedimiento un poco traumático porque es meter una cámara a través de la nariz del niño y como es patología más pediátrica, bien difícil que
que pues el niño colabore, ¿no? Entonces ahí yo puedo visualizar ese tejido adenoideo, qué porcentaje de luz y si está obstruyendo o no trompa de Eustaquio. Eso en cuanto a hipertrofia adenoidea. Y en cuanto a hipertrofia amigdalina, yo también puedo clasificarla en grados. Acá vemos del grado 0 al cuarto grado. Grado 0 cuando el paciente abre la boca y yo no veo tejido amigdalar. Puedo ver pilar anterior y pilar posterior. Grado 1 cuando ya ocupa el menos del 25% de la luz del orofaringe. O diríamos que se asoma la amígdala, pero no sobrepasa el pilar posterior. Grado 2 cuando ocupa entre el 25 hasta el 50% de la luz del orofaringe o sobrepasa ya el pilar posterior. Grado 3 ocupa hasta el 75% de la luz del orofaringe y grado 4 pues cuando ya se encuentran en línea media. O algunos hablan del quinto grado cuando ambas amígdalas se superponen entre sí. ¿Se ha visto? Sí. Entonces, ¿qué grados son quirúrgicos? Generalmente el tercero y el cuarto, siempre y cuando me produzca sintomatología obstructiva, porque también se ven pacientes que tienen unas amígdalas grandes de tercer grado, pero el paciente no es roncador, no tiene apnea del sueño, no voy a operar esa amígdala. Pero si mi paciente viene y me dice, ronca, respira con la boca, tiene un mal sueño porque se para despertando en las noches constantemente, siente que su pareja, ¿no? Lo ve dormir y a veces tiene pausas respiratorias. O sea, me está diciendo que ya hay una obstrucción muy marcada a nivel del orofaringe. Entonces, estas amígdalas tienen que salir, tienen que ser retiradas. Entonces, ahí hacemos la que es la amigdalectomía. Entonces, hay indicaciones absolutas y relativas para quitar las amígdalas. Entre las indicaciones absolutas tenemos acá obstrucción o apnea obstructiva del sueño. Son tan gigantes que te producen apnea obstructiva del sueño. Sospecha de malignidad o malignidad, abscesos periamigdalinos recurrentes y amigdalitis causantes de convulsiones febriles en los niños. Entonces, si yo tengo cualquiera de estos, es una indicación ya para retirar esas amígdalas. Indicaciones relativas, las amigdalitis recurrentes, las halitosis por amigdalitis crónica, la tonsilitiasis, esas bolitas blancas que se forman en las amígdalas, si es que hay fiebre reumática, o sea, si ya hay antecedente que ha tenido una fiebre reumática o glomerulonefritis postestreptocócica, eso me indica de que esa bacteria está en esa amígdala. Entonces tiene que ser retirada probablemente. Ahora, este procedimiento hay que tener mucho cuidado porque las amígdalas sangran. Entonces, debido a la baja volemia del niño, esta indicación está contraindicada antes de los 3 años. No es lo mismo operar un adulto que tiene pues 5 litros de sangre, donde a mí me permite, él va a tolerar perder, digamos, ¿no? 50 ya ml de sangre de forma brusca versus un niño. En un niño, 5 ml significa mucho. Entonces, por eso es que muchas veces hay que esperar, ¿no? A partir incluso hasta los 5 años para valorar si quitas o no quitas esas amígdalas, básicamente porque al quitarlas sangran un poco. Y si yo retiro y voy a la loca y veo un niño de 3 años que tiene hipertrofia amigdalina y también la adenoides está grande y yo de loca entro y opero eso, tu niño se puede chocar. En sala de operaciones le da un shock hipovolémico porque en ellos el sangrado va a ser considerable por el volumen de sangre que tiene. Y la adenoidectomía, pues, hay indicaciones, ¿no? ¿Qué indicaciones? Cuando hay una hipertrofia adenoidea de segundo o tercer grado que no me ha remitido el tratamiento y coexiste incluso con una obstructiva severa,
sospecha también de malignidad, y recomendaciones relativas, pues cuando origina insuficiencia respiratoria nasal mantenida, etcétera. Cuando hay otitis medias agudas recidivantes o a repetición, ya el paciente hace otitis medias serosas, sinusitis, pues una indicación relativa. Y cuando se evita quitar la adenoides, pacientes con malformaciones de paladar o de úvula, ¿no? La fisura de paladar, no quito adenoides. O en menores de 2 años, salvo excepciones, dice. ¿Por qué en menores de 2 años? Sí, exactamente por la pérdida que tú produces al quitar, por el sangrado que tú produces. Nosotros para operar adenoides igual entramos por la cavidad oral y metemos estas curetas. Entonces, con esta cureta entramos y sí, como hacer un legrado, ¿no? Entramos y raspamos ese tejido. Entonces va a sangrar definitivamente. Salvo excepciones. ¿A qué se refiere salvo excepciones? ¿Qué pasa si mi niño de 2 años ya me ha hecho 4, 5, 6, 7, 8 episodios de otitis en un año porque la adenoides está muy crecida? Entonces, este niño no voy a esperar, no, tendrá que cumplir 3, 4, 5 años para recién quitarle la adenoides, no, porque este niño va a seguir sino haciendo infecciones a nivel del oído. Entonces, en ese caso sí se valoraría hacer una adenoidectomía parcial, tal vez no total, tal vez simplemente agarremos y quitemos parte del adenoides. Y así entonces evito un sangrado abundante y amplío ese espacio, entonces mi niño va a mejorar, ¿no? Esa respiración va a mejorar esos episodios de otitis media aguda. Dependerá de la evaluación del médico de cada paciente. Cada paciente es diferente. Y eso, chicos, eso en cuanto a hipertrofia de la amigdalina. ¿Ambas pueden coexistir? Sí. ¿Puede tener un paciente tener la adenoides crecida y las amígdalas también crecidas? Sí. ¿Dudas, preguntas? Si no hay dudas, preguntas, chicos. Arthur, dime. Doctora, buenas tardes. Disculpe, en el caso de que haya una hipertrofia amigdaliana y también una hipertrofia de adenoides, ¿hasta qué edad se debe esperar como mínimo para sacarlo? Depende, por eso digo, depende mucho si tú has intentado tratamiento médico, porque muchas veces con tu tratamiento médico que es corticoide, vas a generar un poquito más de espacio, ¿no? Mejor respuesta. Pero si no me responde y mi paciente sigue con apnea, quitas. Lo ideal, por eso dice ahí, lo ideal es no hacerlo antes de los 3 años por la volemia baja que ellos tienen y tú sabes que va a sangrar. Es lo ideal, ¿no? Que yo espere hasta después de los 3 años. Pero si mi niño ya me está haciendo infecciones a repetición, ya está complicándose y no me está remitiendo al tratamiento, ya no puedo esperar pues a que él cumpla 3 años o 5 años. Voy y lo intervengo, tal vez parcialmente, tal vez no siendo tan agresiva, cuidando, ¿no? Que no me sangre mucho, pero ya voy a dar tratamiento. Entonces, eso de decir, digamos, en la literatura, sí, exacto, dice, no, no antes de los 3 años, pero depende de tu evaluación, pues si tu niño de 3 años te está haciendo una apnea obstructiva del sueño, digamos, tiene 2 años y 6 meses y está haciéndote apnea obstructiva del sueño y no te remite y te está haciéndote otitis a repetición, no puedes esperar tanto tiempo. Probablemente ya tengas que hacer su adenoidectomía parcial, su amigdalectomía, dependerá, ¿no? Doctora, entonces para hacer la adenoidectomía, esto se tiene que sacar primero las amígdalas grandes, las hipertróficas, o podrías... No, ambos se pues, sacan a la vez. ah, Por no. ejemplo, si viene mi paciente por hipertrofia, tanto amigdalina como adenoidea, en la misma cirugía se retira, en la misma. Se saca amígdalas y también adenoides. Entonces la primera línea es corticoides, doctora. En tratamiento sí, pero por eso digo, depende de mi valoración. Acá hablamos de pacientes, no de enfermedades, porque si yo me
solo me centro en el libro y digo, pero es que el libro dice que yo no lo puedo operar antes de los 3 años y nos cerramos en eso, tu niño hasta los 3 años puede hacer complicaciones en el oído, porque tú decidiste esperar. Entonces tendrás que valorar dependiendo de la clínica de tu paciente, dependiendo cómo te está respondiendo el tratamiento, si esperas la cirugía o ya inicias tu tratamiento quirúrgico. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, la nistatina y el fluconazol, ¿a cuántas dosis se da en la candidiasis? A ver, el fluconazol viene de 150 miligramos. ¿Ok? Entonces, antes de iniciar tú un antimicótico, primero tienes que valorar su función hepática. ¿Ok? Entonces, primero pediré un perfil hepático. Luego de tener ese perfil hepático, recién inicio mi tratamiento, ya sea para cualquier hongo, ¿no? Ya sea oído, nariz, no lo sé. Entonces, el fluconazol generalmente se da, yo lo doy por 10 días, pero teniendo un control previo del perfil hepático. ¿Ok? Viene de 150, de 200 miligramos, son en cápsulas. La dosis máxima que yo puedo dar de fluconazol es que no me pase los 800 miligramos día. No puede pasar eso. Probablemente yo pueda dar 150 cada 12 o 150 cada 8, dependiendo, ¿no? Del grado de micosis que yo vea, ¿sí? Y posterior a que reciba su tratamiento con fluconazol, probablemente tenga que ver ese perfil hepático nuevamente. Y en cuanto a la nistatina es tópica. Entonces yo puedo dar los dos a la vez. Le puedo dar mi fluconazol vía oral y la nistatina en toques o en spray. Abre la boca y se hace dos disparos a nivel de la cavidad oral. Mañana, tarde y noche por igual mismo día, una semana, 10 días y vas revaluando obviamente a tu paciente, ¿no? Pero no pasas más de 800 por día. Gracias, doctora. Listo. ¿Alguna pregunta más? Listo. Entonces, eso sobre, ya estamos hablando ya de patología faríngea, chicos. La próxima clase creo que hablamos de, no sé qué nos toca. Continuamos con, creo que nos toca amigdalitis, si no tengo, si no me acuerdo. Se supone que ahora tendrían que dar un post-test, lo van a dar la próxima clase, ¿ya? La próxima clase la expongo yo también. ¿Alguna pregunta, Shirley? Ujú, de lo que estamos viendo ahora. La clase de hoy, pues, ¿no? Ujú, es- ujú. No, me puede, ay, no tengo, a ver, espera, ya tengo la mano. No, lo tengo acá.
A ver, ya hemos hecho faringitis, hipertrofia adenomigdalina, luego toca amigdalitis aguda, adenoiditis, que yo le expongo, y traumatismos y cuerpos extraños. Eso yo les mando un PDF para que lo lean, para que luego se tome un pequeño test de eso. No es algo complicado. Y ya la otra clase recién ustedes exponen, que es patología tumoral. ¿Sí? Listo, listo. Entonces, nos vemos la próxima semana, chicos. Chao. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.